Gracias por su paciencia y su preferencia junto con RTP Mundo, este programa de fin de semana que aborda las noticias internacionales. Vamos a abordar nuestro sector de todos los sábados, que tiene un legítima y verdadera preocupación con la crisis climática, el aumento de la temperatura, el aumento de las catástrofes climatológicas que cada vez son más intensas y cada vez causan mayor preocupación y que poco a poco van acabando con distintas especies y ecosistemas en el mundo. Esto es Planeta Caliente. Muy bien, para esta ocasión hemos convocado a un biólogo y doctor en ecología. Nos acompañará durante este sábado para hablar de este tema preocupante que enseguida se lo vamos a comentar. Enrique Richard está con nosotros desde Ecuador. Qué gusto, gracias por acompañarnos, Enrique. Siempre es un gusto conversar contigo de estos temas. Sabemos que tú tienes un amplio conocimiento. Muchísimas gracias, querido amigo. Un cordial saludo desde Portoviejo, Ecuador. Y bueno, atento a tus consultas, querido amigo. A ver, vamos a empezar hablando sobre una noticia que ha salido en National Geographic en la que nos muestra cómo el cambio climático no solamente afecta a todas las especies por igual, sino vienen informando varios estudios. Una de las primeras especies que están acusadas más agudamente del cambio climático son los pingüinos. Por las características del hábitat donde viven, uno de los lugares en los que el cambio climático está teniendo un mayor impacto es precisamente en la Antártida. Los pingüinos son una de las especies icónicas de nuestro planeta, pero están siendo muy afectados por la crisis climática y la biodiversidad. Así que bueno, arrancamos conociendo un poco. Los efectos del cambio climático están comenzando a preocupar. Hay cada vez menos alimento en la Antártida. No solamente son los pingüinos, sino es toda la cadena alimenticia dentro de este ecosistema, donde se están calentando las aguas, donde están habiendo menos casquetes polares y por ende menos alimentación para estas especies. Hemos visto imágenes lacerantes de osos polares igual y documentales que verdaderamente nos muestran cómo se está comenzando a extinguir especies tan icónicas del planeta. Correcto, querido amigo. El tema es que el cambio climático, que es un cambio que ha venido ocurriendo aceleradamente, sobre todo en el último siglo, en el cual en promedio la temperatura global ha subido 1 grado y se prevé que hasta 3 grados en el 2100. Esto ha causado daños a nivel global en cuanto a la biodiversidad. Ahora, en el caso de los pingüinos, estamos hablando de un ave emblemática, carismática, y que en realidad, como todas las aves, los biólogos las consideran indicadores ecológicos. ¿Por qué indicadores ecológicos? Porque lo que le pasa al ave significa que le está pasando a todo el ecosistema. Es decir, que en este caso no podemos ver al ave o al pingüino, en este caso concreto, como algo aislado del ecosistema, sino que tenemos que interpretar que lo que le está pasando al pingüino es un reflejo de lo que está pasando a nivel ecosistémico. Y lo que está pasando a nivel ecosistémico es que, como tú bien lo indicaste, la suba de temperatura provoca cambios físicos, químicos en el entorno. Inclusive, bueno, dentro de los cambios físicos, por ejemplo, el derretimiento de los casquetes polares, pero también no nos olvidemos que cuando sube la temperatura del agua, disminuye la densidad del agua. Y al disminuir la densidad del agua, su alimento, el plancton, el krill, que son pequeños camaroncitos, pierden la capacidad de flotar, lo que los lleva a migrar buscando aguas más frías que les permitan flotar adecuadamente. Y en ese caso, los pingüinos se quedan sin alimentación. Pero
hay que hacer notar que estos cambios están afectando no solo a los pingüinos de la Antártida, están afectando, como tú bien lo indicaste, a los osos polares del Ártico. Que aquí hay una cuestión muy interesante. Hay mucha gente que pregunta cuál es la diferencia entre Ártico y Antártico. Ártico significa literalmente oso y Antártica significa literalmente sin osos. Entonces, en el Polo Norte, donde hay osos, también está ocurriendo un fenómeno que está afectando a los osos polares, los está dejando sin comida y los osos están teniendo que acercar a la habitación humana, a las poblaciones humanas, a mendigar comida. Una cuestión realmente lamentable. Ahora, volviendo al tema de los pingüinos, como te comentaba, son todas las aves a nivel planetario que están siendo afectadas, porque ese cambio en la temperatura global hace que cambie la distribución geográfica de las aves, cambie los patrones de distribución altitudinal, por ejemplo, las aves que antes estaban más alto, ahora bajan a una altitud menor o viceversa. Hay cambios también a nivel migracional porque perdieron la disponibilidad de su alimento. En otros casos, las aves cambian sus lugares de anidación, llevando, por ejemplo, parásitos a donde antes no habían, y eso causa mortalidad en otras poblaciones. O sea, es una cuestión bastante compleja, pero que está afectando en estos momentos a aproximadamente un 50% de las poblaciones y especies de aves a nivel global. Y se espera que esto empeore, no que Sí. mejore. Ahora, yo lo que veo es que cada vez que hay un ecosistema que suelen ser bien armónicos, suelen todos cumplir un papel, suele todo equilibrarse como de una manera perfecta, y cuando una parte de toda esta cadena perfecta comienza a fallar, todo el sistema se ve comprometido. Pero lo que yo quiero entender es qué es lo que sucedería, cómo le afectaría no solamente al resto del sistema y del ecosistema del Ártico y del Antártico, sino cómo le afectaría esto a pescadores en el mundo, cómo le afectaría a la alimentación del planeta, cómo le afectaría a otras regiones, cuál es el motivo, porque yo quiero llegar a cómo me afecta a mí como persona, porque sí, es doloroso y es lacerante ver a animales tan representativos que probablemente nunca hemos conocido un pingüino. Seguramente mucha gente que está en este momento viendo nunca ha visto un pingüino, porque ni siquiera acá en el zoológico ni en Bolivia vas a ver un pingüino. Pero no tenemos esa cercanía con este animal. Pero yo quiero saber y entender cómo afectaría esto a las personas. Mirá, el tema no es tan complicado, ¿eh? Primero te quiero aclarar que las posibilidades de ver pingüinos para todos los bolivianos no es tan lejana, porque podemos verlos a los pingüinos a muy pocas horas de La Paz, en la costa chilena, en Arica, porque la corriente de Humboldt es una corriente fría y los pingüinos acompañan esa corriente fría. Por eso incluso podemos ver pingüinos aquí donde estoy actualmente, en Ecuador. También hay pingüinos. Y Ya. obviamente también llegan a la costa de Perú. Entonces, no los tenemos tan lejos a los pingüinos. Eso en primer lugar. Es decir, con esto lo que quiero decir es que no tenemos que perder la esperanza de conocer a estas maravillosas aves. Ahora, en el caso que tú comentabas, cómo nos afecta el cambio climático, bueno, nos va a afectar de una forma muy severa, porque este cambio climático, como su nombre lo indica, al cambiar el clima, va a ocasionar que regiones que antes eran fértiles se conviertan en desiertos y viceversa. Y esto va a afectar, por ejemplo, a la población global
ocasionando migraciones masivas de población que van a causar un impacto, porque si un país tiene que recibir una migración de miles de habitantes, bueno, la capacidad de carga se sobreexige, y ahí ya tendríamos un problema incluso sociopolítico. Sí, claro. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que la producción de alimentos también se afecta, porque los alimentos que se producían en un determinado clima, al cambiar este clima, ya no se pueden producir de la misma manera. De igual manera, a nivel oceánico, por ejemplo, los peces que antes estaban en una determinada costa, ahora, como han cambiado y están cambiando todavía las corrientes oceánicas, esos peces de repente ya no son disponibles para esa costa, y han ido a parar a otro lugar. Entonces, esto afecta globalmente a la alimentación global y nos va a seguir afectando. Esto es algo complicado, pero que hay que ir viendo las medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, querido amigo. Efectivamente, ahí va mi siguiente pregunta, pues la naturaleza es resiliente y siempre logra la manera de, pues porque especies han desaparecido y vienen desapareciendo desde el principio de los tiempos. Han habido 6 extinciones masivas, especies que nosotros nunca hemos conocido, especies que vienen extinguiéndose desde la llegada del ser humano por cambiar simples aspectos de un ecosistema. Pero la naturaleza es resiliente y logra encontrar su equilibrio, logra volver a hacer que un ecosistema vuelva y funcione, y nuevamente otras especies evolucionan y aparecen nuevas. ¿Tú crees que vamos a ser testigos de cambios biológicos dentro de especies que les van a permitir adaptarse a este cataclismo? Bueno, mira, tú bien lo has dicho, la naturaleza es resiliente, pero también hay que saber que es resiliente dentro de ciertos límites. Esta sexta extinción que tú bien has mencionado es una consecuencia del antropoceno, es decir, para los biólogos, para los geólogos, el antropoceno es la era en la cual una especie, el Homo sapiens, que de Homo tiene mucho, de sapiens eso está por verse, es la era en la cual el Homo sapiens, una única especie, ha logrado hacer lo que ninguna especie ha hecho desde que nació el planeta Tierra, y eso es justamente cambiar el clima. Entonces, lo que ha hecho el ser humano es algo único en la historia del planeta Tierra. Y la resiliencia, como te comentaba, tiene límites. Es decir, podemos cambiar el clima, podemos hacer muchos cambios, pero dentro de ciertos límites. Entonces, vamos a ver cosas nuevas, ya las estamos viendo. Estamos viendo lo que está pasando, la evolución la estamos viendo en tiempo real. ¿Dónde estamos viendo la evolución en tiempo real? Estamos viendo cómo una especie está cambiando, en este caso, de una partícula parabiológica, el SARS-CoV-2, cómo en un par de años ha ido mutando, cambiando, evolucionando hasta la variante Omicron, y todavía el alfabeto griego le quedan muchas letras, hasta la variante Omicron, que es la que estamos enfrentando actualmente. Y el tema de la aparición de estos virus, por ejemplo, el Omicron no es una especie de virus que evolucionó dentro del ser humano, es una variante del SARS-CoV-2 humano que saltó a la rata, y de la rata se adaptó
cambió y saltó de nuevo al ser humano. Y en ese salto rata-humano, ahí se convirtió en lo que hoy conocemos como variante Omicron. Entonces, estamos viendo cómo la vida se está abriendo paso. El virus no está vivo del todo, es una partícula parabiológica, pero es un indicador, es un reflejo de los cambios que están sucediendo en la naturaleza. Ahora, en la medida que sigamos destruyendo la naturaleza, en la medida que nos vayamos metiendo dentro de la selva cada vez más profundo, hay más posibilidades de que formas de hongos, bacterias o virus salten a la población humana y la afecten, como ocurrió con el SARS-CoV-2. Correcto. Entonces, esta resiliencia de la naturaleza, vuelvo a repetir, es cierta, pero dentro de ciertos límites también. En la medida que el ser humano sigue insistiendo con la destrucción, la contaminación y todo eso, los límites de la resiliencia van a ser sobrepasados y vamos a pasar el punto de no retorno en el cual ya no va a haber forma de que la naturaleza compense el daño. Sí, definitivamente. Muy bien, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Vamos a estar conversando de este y otros temas en una siguiente oportunidad, querido Enrique. Te mando un abrazo hasta Ecuador y vamos a estar en contacto nuevamente muy pronto. Un abrazo, Jorge Luis, y extensivo a todo ese equipo maravilloso de RTP. Muchas gracias. Bien, ahí estaba Enrique Richard. Él es biólogo y es doctor en ecología. Vamos a estar también, lo vamos a añadir dentro de nuestros especialistas y expertos en temas climáticos, y así vamos a ir construyendo una pequeña comunidad de personas que nos van a ir enriqueciendo de distintos aspectos sobre el cambio climático en nuestro sector Planeta Caliente. Aguárdenos unos minutos, preparamos el siguiente sector y ya volvemos con más.